Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a este nuevo espacio webinar. En el día de hoy, conjunto entre la SADI y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, porque la efemérides nos conduce, no nos obliga, porque el gusto es nuestro, a celebrar el Día del Vacunador y la Vacunadora con todos aquellos y aquellas que a diario, cada jornada, con mucho esfuerzo, de norte a sur y de este a oeste de nuestro querido país, hacen posible la equidad en la salud a través de acercarle a nuestra gente el derecho a su vacuna gratuita y obligatoria. Por eso nos damos el gusto de invitar a las doctoras Ana Ceballos y Florencia Can. Florencia en tanto presidenta de SABE, pero también miembro de SADI, y Ana desde Córdoba, también orgullosamente socia de SABE y miembro de SADI. Con lo cual somos una gran familia. Yo también me siento hermanados a ustedes en la tarea que tienen de curar y de cuidar a nuestra gente. Así que les deseo un buen webinar, como ustedes ya saben, gente de la SABE, gente de la SADI. Esto va a quedar grabado, después lo vamos a difundir en nuestras redes sociales para que lo puedan volver a ver, para que lo compartan y para que lo recomienden. Estoy seguro que, sobre todo, a esos trabajadores, a ellas, a los que todo el día están ahí firmes, firmes, donde tienen que estar, les va a venir muy bien porque por fuera de los abrazos y las felicitaciones y los saludos que seguramente darán Florencia y Ana, habrá también mucho contenido y del bueno para la vacunación en la Argentina. Flor, Ana, todos de ustedes nos volvemos a ver al finalizar el encuentro. Bueno, gracias, muchas Diego. gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ana? Hola, Flor, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos en este día tan memorable que es el Día del Vacunador y la Vacunadora, ¿cierto? Que hace algunos años que ya lo estamos celebrando. Así es. Parte de la nueva ley de vacunas también nos trae este día, ¿no? Que bueno, si bien valoramos el trabajo de los vacunadores y las vacunadoras los 365 días del año, es bueno que haya un día especial en homenaje a nuestros compañeros y compañeras que día a día trabajan para la salud de todos y todas. Así que, bueno, primero que nada, decirles gracias por la tarea, gracias por ser equipo, por trabajar todos juntos para cuidar la salud de todos. Así que, bueno, este es un reconocimiento que creo que, bueno, como habrán visto en las redes de la SADI, de la SABE, hay también, más allá de el agradecimiento, hay también algunas cosas especiales, en particular desde SABE, invitarlos a que, bueno, sigan a las redes porque además hay algunas sorpresas para los vacunadores y vacunadoras para que puedan también conocerse a lo largo y a lo ancho del país. Perfecto, Flor. Sí, realmente es un aplauso que merecen todas las vacunadoras y vacunadores cuando salen a caminar las calles, ¿cierto? Y hacen lo que diariamente suelen hacer y el beneficio que esto tiene para la población, ¿no? Realmente por eso creo que este webinar es bastante importante, Flor, porque creo que vamos a comentar Sí. Y otro tema que, bueno, como lo hemos hablado muchas veces, el recupero de esquemas, cómo nos están preocupando hoy en día las bajas coberturas de vacunación, ¿cierto? Así es, Ana, y la verdad que bueno, que nosotros podemos hablar muchos temas acá, pero sin ellos y ellas, que son quienes pueden, finalmente son el eslabón final, quienes aplican estas vacunas que son tan importantes, que sabemos que salvan vidas, que son una herramienta de salud tan importante. Bueno, en cada rincón del país son ellas y ellos los que están aplicando las vacunas, desde un hospital público gigante hasta un centro de salud más pequeño, en los lugares más recónditos, son los vacunadores y las vacunadoras los que están. Entonces, la verdad que en ese sentido,
bueno, siempre valorar ese trabajo. Y bueno, como vos decías, tal vez, Ana, podemos empezar hablando un poco de lo que es la importancia del recupero de esquemas, ¿no? Y por ahí vos, siendo Exactamente. pediatra, en particular, nos podés contar un poco de qué Sí. hablamos cuando hablamos de recupero de esquemas y cuál es, digamos, cuál es el enorme desafío que tenemos, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Exactamente. Bueno, indudablemente la pandemia hizo un impacto en las coberturas de vacunación. Eso todos lo sabemos y lo hemos conversado muchísimas veces. Pero ese impacto es como que ha quedado en el tiempo, porque COVID no estamos encerrados, ¿cierto? No tenemos problema para salir, para ir a un vacunatorio. Y es muy preocupante, yo tengo un dicho, si se baja de un avión o de un ómnibus un niño con sarampión, tenemos un brote en cualquier lugar del país. Algunas provincias tendrán un poco mejor cobertura, pero es muy preocupante ver que esa famosa línea que veíamos siempre de las 90-95% de cobertura no es así hoy en día. Entonces, hay que tener algunos conceptos muy claros en cuanto a recupero de esquema. Vos te acordarás, Florencia, que hay, para todos los que les interese, pueden bajarlo del sitio del ministerio, unos cuadros muy lindos para dar charlas de lo que es recupero de esquema. Así que hay que saber cuándo podemos poner vacunas juntas, cuándo debemos tener un intervalo de 4 semanas, cuándo, por ejemplo, podemos hacer la de rotavirus. No la podemos hacer hasta los 4 años, sino que, ¿cierto? Tiene un punto de corte. Entonces, todo lo que es recupero de esquema, creo que hay que tenerlo muy en claro, que se pueden administrar muchas vacunas simultáneamente, respetando, por supuesto, como sabemos, las vivas, las atenuadas, pero hay que hacerlo. Eh, a ver, realmente me preocupa mucho la antigripal, por ejemplo. Ustedes saben que como pediatras siempre hemos pretendido que la antigripal llegue hasta los 5 años, ¿cierto? Eso siempre ha sido un anhelo. En la parte privada muchas veces se hace. Pero este año no tenemos coberturas de antigripal. O sea, es bajísima. Y una gripe en un niño puede pasar como un resfriado común, pero puede tener complicaciones severas. Lo mismo que no completar el esquema, la vacuna de la varicela, por ejemplo, ¿cierto? La varicela no es una enfermedad exantemática común, se sobreinfecta y podemos tener un niño internado con riesgo de vida inclusive. Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que tener claro y les digo a todos, los cuadros, a mí me gustan mucho los cuadros para explicar, los cuadros de ese documento que está en el ministerio. Son muy buenos, no solo para explicarlos, sino para imprimirlos y tenerlos pegados en el vacunatorio, para que cuando uno tiene una duda recurra a ellos. Son clarísimos. No sé si otra Sí, cosa te sí, parece, y Flor, que creo que siempre hablamos de un tema que es no perder oportunidades para la vacunación. no Cuando una perder. persona se acerca al vacunatorio, no importa qué Exactamente. vacuna se va a aplicar, es una buena oportunidad para revisar cuáles son esas vacunas que necesita recibir. En general, Exactamente. la mayoría de las vacunas se pueden coadministrar. Entonces, bueno, más allá de que Así es. la llegada al vacunatorio sea por una vacuna en particular, es aprovechar siempre la oportunidad. Nosotros no sabemos cuándo esa persona Sí. va a volver a tener contacto con el sistema de salud, entonces ahí es una buena oportunidad que de hecho es lo que hacen nuestros compañeros y compañeras en La el vacunada. vacunatorio a diario, que una persona por ahí va a Exactamente. darse la doble adultos y dice, no, pero te falta hepatitis B o falta, bueno, Sí, eso, ese trabajo que exactamente. hacen a diario es como lo que necesitamos que se multiplique para que todos podamos tener el esquema de vacunación al día. Vos hablabas por ahí de lo que son el recupero de esquemas en pediatría, que por supuesto es un desafío grande porque sabemos que en los primeros años de vida hay muchas vacunas indicadas, pero bueno, hoy por hoy el calendario ha evolucionado mucho y hay vacunas para todas las etapas de la vida. Si nos ponemos a pensar Sí, no solamente solo. en el embarazo hay 4 vacunas, en los adultos mayores hay cada vez más vacunas, digamos, entonces se va complejizando y a medida que se va poniendo más complejo,
afortunadamente más complejo porque tenemos más vacunas para enfermedades que antes no teníamos, pero esa complejidad también implica un desafío, ¿verdad? Porque nos hace tener que abrir la cabeza y pensar cada vez en más vacunas. Entonces, creo que ahí es muy importante tener en mente la posibilidad de coadministrar y la posibilidad de evitar estas oportunidades perdidas. Una oportunidad muy buena para vacunar es al alta de un paciente. Cuando un paciente estuvo internado por algún motivo, una buena oportunidad es al alta. Otra buena oportunidad es cualquier contacto con el sistema de salud, aunque no sea específicamente para vacunarse, pero en la consulta que nosotros tenemos como médicos es ver si las vacunas están al día y, bueno, recomendar aquellas que son necesarias y después evitar las falsas contraindicaciones. Hay muchas personas que no se vacunan. Es muy importante. Sí. Muy importante ese punto. Lo de las falsas contraindicaciones realmente es un tema importantísimo, sobre todo porque por ahí tenés grupos, vos Florencia lo sabes muy bien, que tenemos grupos antivacunas, ¿cierto? Entonces le atribuyen a las vacunas una serie de problemáticas que no las tienen. Son las famosas falsas contraindicaciones. Y otra cosa muy importante y que tengo la sensación que le hemos perdido es cuando el paciente es dado de alta. El paciente antes, yo recuerdo, bueno, hace algunos años en el hospital de niños, ningún chico se iba de alta si no pasaba por el vacunatorio antes. ¿Cierto? Entonces, porque de pronto, bueno, cuando está internado, en general, las vacunadoras, vos sabés que en pediatría también van a la sala y vacunan en la sala, pero por ahí, bueno, esperan a ver que el niño mejore, pero ningún chico puede salir de ese hospital si no pasó por el vacunatorio al día, una vez que está recuperado de la patología. Ay, creo que ahí se está cortando un poquito. ¿Cierto? Sí, creo que, Ana, voy a retomar lo que decías porque se entrecortó un poquito, Sí. pero esta idea de que nadie debería irse de alta sin las vacunas que, digamos, la vacuna asociada, digo si lo extrapolo a lo que es el adulto, yo tengo un adulto que se internó por una neumonía por neumococo, más allá de ver, bueno, si hay alguna patología de base que justifique que un adulto joven o de cualquier edad tenga una neumonía por neumococo, bueno, es una persona que tengo que vacunar, digo, lo mismo en pediatría, esto de aprovechar cada uno de los contactos con el sistema de salud para poner las vacunas al día. Y Flor, un mensaje para los pediatras también, es que el carnet de vacunación, cuando el niño va, ya sea por control de niño sano o porque está con una angina, tiene que explicarle a la madre que tiene que ir con el carnet. Y el médico tiene que leerlo, porque muy bien, si el niño está febril ese día no pasará por el vacunatorio, pero le hace el esquema que debe tener ese chico para recuperar el esquema. No podemos permitirnos, Florencia, volver a ver algunas cosas que hemos visto antaño, las meningitis a hemófilos, las meningitis a neumococo, las neumonías con derrame por neumococo, y bueno, pero si seguimos con esta caída de las coberturas y las falsas contraindicaciones, podemos volver a verlas, ¿no es así? Totalmente, y dentro de las falsas contraindicaciones muchas veces están estos cuadros virales respiratorios que, digamos, en esta época del año hay muchos. Entonces, bueno, si no hay un cuadro febril agudo, si hay un poco de mocos, un poco de tos, o sea, si vamos a esperar que los chicos no tengan mocos o tos para vacunarlos, probablemente se nos pase todo el invierno y no los vamos a poder vacunar nunca. Entonces, exactamente. Y otra cosa también con esto, ¿no? Que nosotros tratamos siempre de dar, decir verdades sobre las vacunas y tratar de desterrar los mitos. Y algunos mitos, como por ejemplo con la vacuna antigripal, que sucede, no, es que yo me vacuné contra la gripe y tuve gripe o tuve un cuadro de respiratorio. La realidad es que las vacunas a veces las damos para evitar tener una enfermedad, pero en la mayoría de los casos las damos para evitar las formas graves, las hospitalizaciones y las muertes. Entonces,
Cuando nosotros damos la vacuna contra la gripe, podemos prevenir las formas graves de gripe. Hay otros virus respiratorios que nos pueden producir mocos, tos, que nos pueden producir fiebre, pero lo que queremos evitar justamente son las formas graves en este caso de influenza, lo mismo que para COVID. Entonces, después hay otros virus respiratorios, un montón, entonces esto de, seguramente te lo dijeron muchas veces, doctora, me vacuné contra la gripe y tuve gripe. Bueno, no. Probablemente tuviste un cuadro viral leve que se autolimitó y la vacuna de la gripe la damos con otro objetivo. Pero bueno, si te parece, Ana, como la idea también era hablar de las nuevas vacunas o de las novedades en el calendario, si te parece, podemos contar un poquito respecto a las novedades de la vacuna contra el virus del papiloma humano, el VPH, que hubo una simplificación del esquema. Ahora, si querés, te dejo que lo cuentes, pero quiero siempre hacer esta salvedad, porque es para la vacuna de VPH y para todas las vacunas. Tenemos la estrategia de salud pública, que es lo que figura en calendario y lo que, digamos, se decide para una gran cantidad de personas. Y después está la indicación individual, que puede seguramente exceder a lo que indica el calendario y puede abarcar a más personas. Pero como estrategia de salud pública es lo que figura en el calendario y eso es gratuito y obligatorio. Entonces, ¿querés contarnos la modificación que hubo en el calendario? Claro, sí. Bueno, es importante con virus papiloma humano porque ahora tenemos una dosis a los 11 años nada más. O sea, eso es, ¿se acuerdan que empezamos con 3 dosis, después se vio cómo se modificaba, se iba modificando y ahora? Ahora, otro mensaje me parece, Flor, que la gente tiene que saber, que ninguna vacuna llega al brazo o ningún esquema se modifica sin estudios previos. Yo siempre les digo que muchas veces la vacuna no puede llegar al brazo porque tuvo que ir al tacho, porque en alguna de las fases mostró eventos adversos severos, entonces esa vacuna nunca va a llegar al público. Por lo tanto, las vacunas son seguras. Creo que lo que tenemos que insistir, Flor, es mucho en eso. A ver, a lo mejor me pongo lo de la gripe y me da 38 grados, un poco de temperatura, pero eso no tiene ninguna implicancia. O sea, ninguna vacuna llega a un brazo, a una forma, a la aplicación, si no es segura. Eso es indudable. Y bueno, y hemos simplificado el esquema de virus papiloma humano. La vacuna del virus papiloma humano es ni más ni menos que una vacuna para prevenir cáncer, tanto en varones como en mujeres. O sea, es una vacuna para prevenir cáncer y hay que pesar a esa edad. Bueno, habíamos empezado con 3 dosis, después se fue simplificando y ahora los estudios han demostrado que se puede aplicar una sola dosis a los 11 años, lo cual facilita mucho que mejore el esquema. Pero los padres tienen que entender que esta vacuna es una vacuna que previene cáncer. Es fundamental eso, y que no es una vacuna que tenga eventos adversos severos, y que bueno, se simplificó el esquema. Por supuesto estoy hablando de la población sana, sin ningún riesgo de alguna patología, porque los que tienen riesgo de patología se mantiene, el que tienen alguna patología se mantiene el esquema anterior. En la población claro, o sea que, perdón, sí. O sea que para pasar en limpio, si hacemos el esquema, si se recibe la primera dosis entre los 11 y los 20 años, es una sola dosis de vacuna. Y una dosis. Una dosis. Y de los 20 en adelante son 2 dosis separadas por 6 meses. Exacto. En huéspedes inmunocomprometidos siempre serán 3 dosis. No importa la edad, siempre serán 3 dosis en los huéspedes inmunosuprimidos. Exactamente. Bien. Exactamente. Y ahí, digamos, lo que es muy importante es entender que si bien uno de los principales objetivos de la vacunación contra VPH es disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de útero, el VPH, el virus del papiloma humano, puede producir cáncer en otras localizaciones y también verrugas genitales. Sí. Exactamente. Sí. Así que bueno, en ese sentido, lo que es también importante me parece aclarar, Ana,
Es que hay una estrategia de recupero o de catch-up por la cual todas las niñas también de nacidas a catch-up, partir exactamente. Todas las niñas nacidas a partir del año 2000 y Así todos es. los varones nacidos a partir del año 2006 pueden vacunarse, aunque por supuesto ya no tengan 11 años, porque esa es la estrategia de Totalmente. recupero, ¿sí? Entonces, Bueno, obviamente justa que es, según... claro. Dale, adelante. No, perdón, lo que vos estás diciendo es clarísimo. Eso la población tiene que saberlo, que por alguna causa, a lo mejor porque no sabían o porque no fueron al vacunatorio, o porque no, bueno, lo que vos has dicho es clarísimo y es muy importante, porque de pronto tengo una niña de 18 años que no se vacunó, por ejemplo, ¿cierto? O de 15 años. Bueno, el recupero de esquema en esta vacuna, bueno, como en todas, es muy importante y tiene que quedar bien claro que se pueden vacunar. Ahí lo que va a cambiar es la cantidad de dosis según, digamos, según la edad que tenga, ¿no? Si tienen más de 20 años serán 2 dosis, Claro. si tienen menos de 20 años será una dosis. Y recuerden, exactamente. Si es inmunosuprimido, inmunosuprimida, siempre serán 3 dosis. Exactamente. Eso es muy, muy Claro, importante. Bueno. Sí, y muy claro. Sí, bueno, vamos ahora a pasar a otra vacuna porque tenemos muchas de las que hablar. Entonces, tenemos una nueva vacuna contra el neumococo, la PCV20 o la vacuna conjugada de 20 serotipos. Si querés hago como una introducción y te dejo que vos después nos cuenten más. Totalmente. ¿Se acuerdan que hasta ahora veníamos teniendo un esquema complementario y secuencial con una vacuna conjugada de 13 serotipos que tenía, digamos, como beneficio esto de actuar sobre la aportación nasofaríngea del neumococo y evitar la enfermedad neumocócica invasiva con mayor, digamos, efectividad, pero que solo cubría 13 serotipos. Y después tenemos la vacuna polisacárida de 23 serotipos que cubría contra más serotipos, pero no tenía esta posibilidad de actuar sobre la aportación nasofaríngea ni dar memoria inmunológica. Entonces, un poco esta vacuna PCV20 o conjugada de 20 serotipos viene a traer como lo mejor de los dos mundos en el sentido de ser conjugada con todo lo bueno que tiene una vacuna conjugada, pero proteger contra más serotipos. Entonces, esta incorporación de la vacuna, ¿qué nos trae? ¿Cómo queda el esquema en pediatría? ¿Nos querés contar, Ana? Claro, bueno, a ver, nosotros como SADI hicimos todo un documento de cómo vacunar en pediatría ahora con la PCV20. Ahora, desde el punto de vista público, todavía no tenemos la vacunación desde el primer año de vida con la PCV20, sí la tenemos en los grupos de riesgo de 5 años, ¿cierto? Pero desde el punto de vista privado, la persona, los padres que quieran vacunarlo, hacen el mismo esquema que teníamos con la anterior PCV13, pero tienen, como muy bien lo explicó Flor, la ventaja que tiene 7 serotipos más. Y quiero insistir en el tema de la cobertura con esta vacuna, porque cuando nosotros vemos el porcentual de la que se está colocando en la parte pública, que es la PCV13, es muy bajo. Entonces, si uno pone la cobertura y al lado pone la lámina de el aumento de casos, o sea, de la bajada de la cobertura, es importante y nos sentimos orgullosos cuando incorporamos la vacuna de neumococo al calendario hace algunos años. Nos sentimos muy orgullosos. Tenemos que mantener eso y no permitir que las curvas empiecen a crecer, las curvas de patología, neumonía y ni más ni menos que meningitis. Entonces, recuerden que todavía... Sí, dilo. No, digo que otra cosa, pensando también en lo que es el trabajo diario de los vacunadores y vacunadoras, digamos, obviamente que ahora estamos en una transición donde todavía coexisten varias vacunas, pero en definitiva, el lugar al que queremos llegar es que si nosotros tenemos PCV20, podemos simplificar mucho. Por ejemplo, en adultos siempre el esquema secuencial, si nos están viendo acá los colegas, me van a dar la razón, porque siempre fue un lío el esquema secuencial, que si la 13, la 23, primero una, después la otra. Bueno, a lo que queremos llegar es que
con esta vacuna Claro. podemos dar una dosis de PCV20 y estamos. Después también lo pueden ver en las recomendaciones Nada más, de la exacto. SADI, pueden ver los diferentes escenarios. ¿Qué hago con una persona que recibió la 13? ¿Qué hago con una persona que recibió la 13 y la 23? ¿Qué hago con una persona que recibió solo la 23? No tiene sentido que lo digamos acá porque no se lo van a acordar, pero sí está en las recomendaciones de SADI qué hacer ante cada escenario, pero lo que sí les puedo decir es que esto viene como esta vacuna viene a simplificar mucho esto que siempre fue bastante engorroso, que era el esquema secuencial. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que podemos decir claro. de la vacuna conjugada de 20 serotipos. Sí. Además, Flor, cuando uno ve ya los trabajos publicados, por ejemplo, de Israel, de diversos de Estados Unidos, cuando uno ve cómo cae la curva de la patología con la PCV20, es indudable que es muy importante. En vez de tener 13 serotipos, estamos protegiendo contra 20 serotipos, ni más ni menos. Entonces es importante, tanto en pediatría como en el esquema también, ¿cierto? Totalmente. Eso sí, también. Sí, totalmente. Claro. Bueno, vamos a pasar a otra vacuna, porque tenemos muchas afortunadamente, que es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Acá... digo, vos nos podés contar el impacto, ¿no?, que tiene el virus sincicial respiratorio en los niños. Te dejo que lo cuentes vos y después yo puedo contar un poquito de adultos. Claro, realmente los pediatras sabemos perfectamente cuando se sobrepasan los servicios. O sea, el virus respiratorio sincicial en pediatría, y a medida que es más chico, el menos edad tiene, es más peligroso todavía, son cuadros muy severos, son niños que a veces requieren hasta respirador. Entonces, bueno, y a veces tenemos, algunos años hemos tenido niveles de mortalidad bastante importantes por este virus, como les decía, más chico, más severidad. Entonces, es indudable que tenemos que protegerlos, y a mí siempre me gusta comparar la introducción de esta vacuna en el impacto que va a ir teniendo, ¿cierto?, la vacuna de virus respiratorio en embarazada, con el impacto que tuvo la vacunación de acelular pertussis. Nosotros como pediatras también pasaba como nos pasa con el virus respiratorio sincicial. O sea, el cuadro pertussis en pediatría puede llegar a ser muy severo, con internación. Bueno, cuando vos, Florencia, te debes acordar muy bien cómo fue la curva, que hizo así, cuando se empezó con la vacuna. Ay, a ver. Cayó la curva de pertussis, o sea, sí. No, se había cortado un poquito, pero sí. Claro. Sí. Cayó la curva, ¿cierto? Bueno, entonces, esto lo que me parece que tenemos que transmitir es que la vacunación de embarazada va a ser el mismo impacto, ¿cierto? Sí. Y no podemos, yo no sé, Flor, si vos tenés algún dato más nacional, pero lo voy a decir porque es mi provincia. Tenemos el 52% vacunado nada más. Entonces duele cuando vos tenés una vacuna que va a tener impacto en la salud del niño, ¿cierto? Duele que no se aplique, ¿sí? Sí, pero bueno, voy a ser un poco optimista y voy a ver el vaso medio lleno y voy a decir que esta es una vacuna nueva, que fue vacuna nueva, incorporación al calendario al mismo tiempo. Entonces, no sé si está tan mal, 50%. Obviamente que uno quisiera tener a todas las embarazadas protegidas. Recordemos que esta vacuna se da entre la semana 32 y la semana 36.6 de gestación y se da con el objetivo de proteger. Acá no estamos queriendo proteger a la persona gestante, sino que queremos el pasaje placentario de anticuerpos para proteger a los bebés contra la bronquiolitis, porque el virus sincicial respiratorio, los bebés en sus primeros meses de vida produce bronquiolitis, que es una infección respiratoria muy severa. Entonces, es importantísimo que las embarazadas entre la semana 32 y 36 inclusive se den una dosis de esta vacuna, que es una vacuna recombinante contra el virus sincicial respiratorio A y B, que lo que hace es proteger a esos bebés contra la bronquiolitis. Esto es
digamos, es una medida que debería complementarse para los casos de chicos que nacen muy prematuros, que nacen antes de la semana 32, se complementa, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales, como es el caso del palivizumab o el sí. O el nuevo Nirsemibat, que realmente, o sea, lo tenemos aprobado por ANMAT en el país, pero todavía no lo tenemos disponible, pero como dices tú, se complementan, ¿cierto? Pero, a ver, a mí la vacunación de la embarazada, bueno, vos haces adultos, pero a mí la vacunación de la embarazada siempre me preocupó, porque es como que los pediatras tenemos mucho más y los adultos que hacen adultos mayores también. Y por ahí me cuesta que los obstetras nos entiendan por qué queremos vacunar a las embarazadas, ¿cierto? Porque queremos vacunarlos para proteger al niño, ¿no? Pero ahí, mira, justamente la semana pasada estuve participando en un congreso de ginecología y obstetricia hablando justamente de las vacunas indicadas en el embarazo, y yo creo que es importante también el tema de poder transmitir el racional de estas indicaciones, ¿no? Nosotros, si vamos a hablar, lo hago muy resumido en virtud del tiempo, pero si vamos a hablar de las vacunas en embarazo, tenemos dos tipos de vacunas. Tenemos vacunas que protegen tanto a la mamá como al bebé, como en el caso de COVID y gripe, que se pueden dar en cualquier trimestre del embarazo, porque sabemos que el embarazo es condición de riesgo para tener formas graves de gripe y COVID. Entonces, esas dos vacunas por un lado. Por otro lado tenemos la triple bacteriana acelular, que si bien protege contra tétanos, difteria, que es importante para ambos, sobre todo lo que más nos importa, vos lo mencionabas antes, es el componente de tos convulsa, ¿sí? De coqueluche, que esa vacuna, la triple bacteriana acelular, la damos después de la semana 20, también para que pasen los anticuerpos y protejan a ese bebé. Y la vacuna que se agregó es la del virus sincicial respiratorio, que, digamos, por el momento, esta campaña de vacunación termina el 31 de agosto, porque sabemos que el virus sincicial respiratorio es estacional y como el objetivo principal es proteger a los bebés contra la bronquiolitis los primeros 6 meses de vida, o sea, por el momento la estrategia es así. Es muy probable que el año que viene empiece en enero la vacunación para poder... la idea es exactamente, lo ideal sería, bueno, como han hecho ya otros países, Estados Unidos ya lo modificó, por ejemplo, el Reino Unido lo modificó, bueno, pero es importante eso, o sea, y a veces yo creo que los pediatras, cuando le llevan un niño a consultorio y la mamá está embarazada, yo creo que los pediatras también pueden hablar de estas cosas. Es decir, usted sabe, señora, cómo protegería usted, cómo, ¿cierto? Por la celular y esta nueva vacuna, ¿no? Bueno, que de paso también la tenemos para el adulto, ¿no? Claro, no, y además para el adulto, que eso lo sabes vos. Sí, no, que muchas veces el pediatra es el médico de toda la familia, porque a veces las mamás y los papás estamos con tantas cosas que por ahí llevamos a los chicos al pediatra, pero no vamos nosotros a hacer nuestra consulta médica. Sí, como vos decías, Ana, el virus sincicial respiratorio, si bien uno lo suele asociar más con la bronquiolitis en los bebés, también es un agente causal muy importante de neumonía en el adulto, sobre todo en el adulto mayor de 60 años. Entonces, habitualmente, o por ahí por lo menos cuando yo estudié medicina, uno pensaba la neumonía como neumococo, la neumonía por una bacteria y que había que tratarla con antibióticos. Con el tiempo aprendimos que los principales agentes causales de la neumonía son los virus, ¿sí? Como puede ser el virus influenza, el virus de la gripe, como puede ser el COVID, el sincicial respiratorio y tantos otros virus. Entonces, ¿qué pasa? El virus sincicial respiratorio puede producir, así como en los bebés produce bronquiolitis, puede producir neumonía en el adulto. Obviamente, si uno no busca, no va a encontrar, pero muchas veces tenemos esas neumonías que tienen un comportamiento errático, que no responden a antibióticos, porque uno tiende a enseguida dar antibióticos, pero si uno busca, va a encontrar el virus sincicial respiratorio, sobre todo en los adultos mayores, sobre todo en aquellos adultos mayores que además son inmunocomprometidos, tienen una eliminación del virus más prolongada en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden transmitir el virus por más tiempo. Entonces, es importante saber
porque a pesar de que yo no pueda dar un tratamiento, si yo sé que tengo una neumonía en un adulto por virus sincicial respiratorio, voy a tener que hacer el aislamiento de esa persona para evitar Así que es. pueda transmitir a otro. Muchas veces la transmisión de este virus se da de los chicos a sus abuelos. El chico sí. está en casa por una bronquiolitis, queda cuidado del abuelo, la abuela, se termina contagiando con el sincicial y tiene una neumonía por sincicial. Entonces, muchas veces ese es el camino que se da. Entonces, lo que sí tengo que aclarar es que así como hablamos de la embarazada de la semana 32 a 36 inclusive, como parte del calendario, en los adultos no está en calendario. Hoy por hoy solo está en el ámbito privado la vacuna, ¿sí? Claro. Entonces, eso hay que aclararlo porque eso genera una inequidad, porque por supuesto que va a poder acceder a la vacuna quien pueda pagar por ella, ¿sí? Pero bueno, hay que saber que está, que existe. Que está, claro. Claro, sí. Flor, hay algo muy importante que vos dijiste, que muchas veces en el ámbito familiar no se toma mucha conciencia, que es la transmisión. Yo me acuerdo de una diapositiva famosa de Ron Dagan, ¿cierto? De neumococo, como el niño al medio con su neumococo contagia a los adultos, a los padres, a los abuelos, bueno, entonces con los virus pasa lo mismo, ¿cierto? Y es algo que nos hemos, no sé si no olvidado, pero que muchas veces no se tiene en cuenta, y además a veces no se tiene en cuenta en la consulta de explicarles a los papás que ese chico, si tiene un oncológico en la familia, o un adulto mayor, o un cardiópata, tiene que tener cuidado de que no tenga contacto, ¿cierto? Hasta que el niño esté recuperado, por ejemplo. Totalmente. Por eso es importante, y hoy por hoy con los métodos diagnósticos que tenemos, es importante siempre tratar de encontrar el agente causal de ese cuadro respiratorio, porque también eso nos va a ayudar para entender cuáles son las medidas de soporte y de aislamiento y el tiempo de aislamiento que tenemos que hacer. El tiempo de aislamiento, muy importante. Sí. Bueno, yendo a otro tema, y vamos a tratar de ser lo más breve posible, pasamos voy a pasar a una y después a la otra que me parece que va a ser un poco más, que va a dar para más. Quiero hablar de la vacuna de herpes zóster. La vacuna de herpes zóster, aclaramos también, no está incluida en el calendario, pero queremos mencionarla porque es una de las nuevas vacunas que está. El herpes zóster es la reactivación del virus de la varicela. Uno tiene varicela de niño, el 99% de las personas antes de los 20 años ya tuvieron contacto con el virus de la varicela, hayan tenido síntomas o no hayan tenido síntomas. Muchas veces el virus, digamos, la enfermedad de la varicela se autolimita y en otros casos es más florida con todo el sarpullido típico. Lo que es importante es que ese virus no se elimina del todo el cuerpo, queda como dormido y ante determinadas situaciones puede despertar en forma de herpes zóster o culebrilla, se reactiva en forma de herpes zóster y culebrilla. ¿En quiénes se reactiva más frecuentemente? En los adultos mayores de 50 años y en las personas inmunocomprometidas, que tienen defensas bajas por algún motivo, porque esa situación mayor riesgo de inmunocompromiso aumenta el riesgo de que ese virus se reactive en forma de herpes zóster. El herpes zóster no solamente produce como esa lesión en semicinturón bastante típica, sino que también se puede complicar. Puede comprometer el ojo, puede comprometer el sistema nervioso central, puede ser realmente, sobre todo en los adultos mayores y en los inmunosuprimidos, una enfermedad grave que incluso puede generar algo que conocemos, puede generar ceguera, pero también puede generar una complicación que es muy frecuente que se llama neuralgia posherpética, que es ese dolor insoportable que persiste a lo largo del tiempo, más de 3 meses después de la lesión en la piel. Entonces, dicho esto, tener una vacuna que es muy segura y eficaz para prevenir, padecer herpes zóster, ya es, digamos, una excelente noticia porque, por supuesto que especialmente en estas poblaciones más vulnerables, que son las personas de más de 50 años
y las personas de más de 18 años pero inmunosuprimidas, sabemos que son poblaciones que deberían poder recibir la vacuna porque se beneficiarían mucho de recibirla. Así es. Esta vacuna es una vacuna que no es una vacuna a virus vivos atenuados, sino que es una vacuna inactivada, con lo cual justamente los inmunosuprimidos que no pueden recibir vacunas a virus vivos, la podemos dar, ¿no? Claro, exactamente. Sí, yo creo, Flor, que es muy importante lo que vos estás diciendo, porque por un lado tenemos lo que hablamos de calendario, pero la población tiene que saber todas las otras ofertas, una forma de decir, ¿cierto?, de vacunas que hay, porque nosotros no tenemos calendario, pero es una vacuna importantísima en los adultos. No es así, no tenemos a la de virus respiratorio sincicial en calendario para los adultos, pero es importante también. Entonces, creo que nosotros como sociedad científica tenemos que informar todo lo que sea calendario y lo que no es calendario, pero que la población tiene que conocer a qué grupo etario se puede aplicar, cuál es el impacto que puede tener. Me parece que es importante eso también. Sí, totalmente, es importante. Nosotros tenemos que informar las vacunas que están disponibles y cuáles serían las recomendaciones o la población que más se puede beneficiar por esas vacunas. Después tenemos un calendario de vacunas que es muy completo, pero hay vacunas que quedan afuera. Creo que nosotros como profesionales de la salud, digamos, no somos quienes tampoco para decidir por los pacientes. Nosotros tenemos que contar las vacunas que existen y después obviamente hay situaciones que son feas porque hay inequidad, porque las personas que menos tienen no pueden acceder a algunas vacunas y por supuesto que nos gustaría que todos puedan acceder a todas las vacunas, pero tampoco es responsabilidad nuestra y nosotros no por eso vamos a dejar de contarles las vacunas que están a disposición, ¿no? Y también, bueno, es importante entender que a veces los avances tecnológicos y la disponibilidad de vacunas va más rápido que la economía de algunos países. Y entonces, exactamente, claro. De todas maneras hay que poner el tema sobre la mesa y por lo menos tener esa conversación, ¿no? Bueno, Ana, hay un tema más que lo dejé para el final a propósito porque es como uno de los temas más actuales que tiene que ver con el dengue. ¿Y por qué? Acá tenemos una invitada de lujo. Bueno, ¿por qué es importante hablar de dengue? A ver si sigue medicina, como el abuelo y la mamá. ¿Por qué es importante hablar de dengue ahora en agosto? Bueno, ¿y por qué? Justamente, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque en agosto no tenemos dengue, pero lo podemos empezar a tener más adelante. Y si uno tiene que aplicarse la vacuna, recordemos que son 2 dosis con intervalo de 3 meses, ¿cierto? Hay un tema, a ver, si querés que lo comentemos. El límite de edad. El límite de edad es algo que siempre, el límite de edad me refiero hasta los 60 años, o sin límite de edad, ¿no? A ver, por ejemplo, nosotros ADMAT la tiene aprobada a partir de los 4 años. Pero fíjate que a mí me llamaba la atención, pero la EMA, la entidad regulatoria europea, también la tiene aprobada a partir de los 4 años sin límite de edad. Entonces, no sé, ¿vos qué opinas de esto? Ay, justo se corta un poquito, pero sí, creo que lo que decías es que sí, la aprobación de ANMAT, que fue en abril de 2023, está alineada con la aprobación de la EMA, que es a partir de los 4 años y sin límite de edad. La realidad es que vamos por partes. Esta es una vacuna que es a virus vivos atenuados, entonces. Lo primero para decir es, ¿cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones son embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y personas inmunocomprometidas. Ahora voy a hacer la aclaración porque apareció la pregunta de qué pasa con los pacientes con VIH que tienen más de 200 C4 y tienen la carga viral indetectable.
No se estudió específicamente esa población todavía, pero si uno extrapola la información para otras vacunas a virus vivos atenuados, como es la vacuna de fiebre amarilla, varicela o triple viral, uno podría en esos pacientes la podés indicar. En esos pacientes que tienen más de 264, que tienen carga viral indetectable y que están en tratamiento antirretroviral, uno la podría indicar. Ahora, así como estamos extrapolando, porque no tenemos un estudio específico en personas viviendo con VIH, cuando nosotros vemos los estudios de la vacuna del dengue, los estudios pivotales, bueno, el estudio TIDES se hizo en personas entre 4 y 16 años, y después se hizo el estudio de inmunopuente en personas de 18 a 60 años. Entonces, en realidad, no tenemos ninguna señal de alarma para pensar que no podemos dar la vacuna en mayores de 60 años, pero la realidad es que no se incluyó esa población en el estudio. Entonces, ahí mi recomendación, y por eso digo, ¿por qué hablamos de dengue en agosto? Hablamos de dengue en agosto porque sabemos que el dengue llegó para quedarse, que el dengue, cada brote de dengue viene siendo peor que el anterior. Entonces, este es el momento, primero para comprar repelente, para evitar las especulaciones del mercado, que después te venden a 15.000 pesos un frasquito así de repelente. Entonces, si pueden, compren repelente ahora, primero. Segundo, descacharrar, ¿sí? Eliminar, o sea, sin mosquito no hay dengue, eliminar los criaderos de mosquitos, tener en cuenta que podemos no tener ahora mucho Aedes por las bajas temperaturas, pero que los huevos depositados son un problema. Y por otro lado, decir que hay muchas provincias que tienen la vacuna contra el dengue en aquellos departamentos que tienen alta endemicidad, que tienen un gran número de casos, y que para las personas que no están contempladas... Con alta incidencia. Y que para las personas que no están contempladas en esos departamentos de esas provincias, bueno, otra vez la indicación individual y la posibilidad de vacunarse en un esquema de 2 dosis separadas por 3 meses. Y en realidad, si van digamos, a invertir un dinero en su salud que tiene que ver con darse la vacuna contra el dengue, bueno, lo ideal es que lo hagan ahora, que reciban la primera dosis ahora para después recibir la segunda. Exacto, por eso quería que hablaras, o sea, que aumentaras un poco la explicación, porque no es una vacuna que yo piense ponérmela en diciembre o enero, ¿cierto? Me la tengo que empezar a poner ahora. Ese creo que es el mensaje que tenemos que transmitir, que no, cuando estemos en medio de un brote, no sé si lo tendremos o no, pero cuando estamos en medio del brote, es como que es tarde. Bueno, se puede vacunar lo mismo, pero hay que empezar antes. Hay que tener en cuenta que... Sí. No, digo, perdón, que se cortaba. Hay que tener en cuenta que como el esquema es de 2 dosis separadas por 3 meses, y la máxima respuesta la tenemos a los 15 días de la segunda dosis. De la segunda dosis, exactamente. Por eso lo ideal es que aquellas personas que tengan la posibilidad de vacunarse, sea porque en la localidad donde viven están contempladas dentro de los grupos a vacunar, o porque van a abonar la vacuna, bueno, lo ideal es empezar a vacunarse ahora, porque después en 3 meses tienen que recibir la segunda, y para que lleguen más protegidos al brote. Pero el mensaje que yo quiero dar, más allá de que estamos en un webinar sobre vacunas, es que la vacuna sola no resuelve el problema. Parte. Más allá de que sabemos que la vacuna, digamos, como vos bien decías, no sirve para, o sea, en el medio de un brote vacunarse no es lo que me va a resolver el tema. Entonces, por eso digo, es preferible empezar a vacunarse ahora. Así es. Pero además tiene que estar eso de la mano con las otras medidas de cuidado. Es una estrategia complementaria, es una estrategia combinada, complementaria, donde la vacuna es solo una de las aristas, pero no es lo único que va a resolver el problema del dengue. Entonces, nosotros necesitamos hacer un control del mosquito. Entonces, tenemos que todos tener en cuenta que la Aedes es un mosquito domiciliario y peridomiciliario.
no está en el medio de un terreno baldío, está en el patio de nuestra casa, está en el fondo de nuestra casa, está ahí, ¿no? Puede estar en una tapita de gaseosa que está ahí tirada en el patio de casa, puede estar en una rueda, puede estar en una maceta medio vacía. Esos son lugares donde nosotros tenemos que revisar. Y tiene que ser algo que se incorpore a nuestra rutina diaria, que es el descacharrado, ¿verdad? Entonces, más allá del uso de repelente y todas las otras medidas. A ver, Flor, cuando uno observa, cuando uno lee las cifras que te da la OMS o la OMS, lo que pasó con el dengue, realmente muy preocupante. Y es como que, o sea, no han tomado la población no ha tomado tanta noción de lo que puede pasar con el dengue, ¿cierto? Entonces, lo que vos estás diciendo creo que es muy importante. No es solo vacunarse, esto es una estrategia combinada y que se debe implementar, o sea, en todas las casas, en todos los barrios, en la población. No es porque cuando empiece a aumentar los casos de fumigar, no, tenemos que entre todos apoyar a que no tengamos el impacto que tuvimos en este verano, ¿cierto? Sí, además cuidado también con el tema de la fumigación, porque la fumigación tiene una acción por volteo, solo sirve para eliminar el mosquito adulto, no elimina los huevos y la larvas. Entonces también hay que tener como cuidado con eso, porque a veces por eso digo que el momento, por eso es que ahora también salió, que habrán visto el plan integral contra el dengue, porque bueno, es importante digamos, empezar ahora a actuar para poder llegar. Sabemos que va a haber un brote de casos, entonces, bueno, creo que es importante también transmitir que, bueno, que si bien sabemos que la vacuna es segura y eficaz y que es una excelente herramienta, bueno, sola no, o sea, va de la mano con otras estrategias. Entonces me parece súper importante esto. Después veo que hay preguntas como muy concretas de, bueno, si estoy tomando tal cosa, si estoy tomando tal otra. Ahí tenemos que entender que los casos individuales uno los tiene que hablar con su médico de cabecera. Sí, porque después nosotros hablamos de contraindicado en huéspedes inmunocomprometidos. Y hay gente que tiene enfermedades autoinmunes, que tiene enfermedades reumatológicas, que según qué tipo de tratamiento, en qué dosis se puede considerar inmunocomprometido. No. ¿Sí? Exactamente. En este caso sí decir que la vacuna... En este caso sí decir que la vacuna se puede dar tanto para personas que ya tuvieron dengue como para personas que no lo tuvieron, sobre todo teniendo en cuenta que eso también es importante. Flor, eso que vos decís es muy importante, porque de pronto hay un concepto que, yo tuve dengue, ¿para qué me voy a vacunar? ¿Cierto? Entonces es muy importante eso. Y lo otro que quería comentar, que de pronto no todo el país va a vacunar con dengue, ¿cierto? Me refiero no todas las provincias. O sea, lo que se decidió es tomar las zonas de mayor incidencia. Eso no implica que uno no pueda hacerse, porque es una vacuna segura, la vacunación en la parte privada, como hemos hecho tantas veces con otras vacunas, ¿no es así? No, totalmente. Tener en cuenta que, bueno, que en Argentina lo que más hemos tenido es serotipo 1 y 2 y que la vacuna mostró ser segura y eficaz contra esos serotipos. Sí, digamos, esto que decía, ¿no? En el marco de toda una estrategia de prevención. Y sí, obviamente que, bueno, hablar con cada profesional si uno tiene dudas, si puede vacunarse o no, por esto de las contraindicaciones de ser una vacuna a virus vivos atenuados, pero bueno, tener en cuenta eso. Quiero, Ana, para terminar, nos quedan unos pocos minutos, pero quisiera hablar de un tema que por ahí muchas veces no se habla porque a uno lo remite a una época que nos gustaría poder olvidar, pero que, bueno, nosotros tenemos la obligación de traer, que es el tema de la vacunación COVID. Porque ya lo hablamos cuando hablamos de virus sincicial respiratorio, cuando hablamos de gripe, que ya es un virus que llegó para quedarse y es un virus que en algunas poblaciones puede producir cuadros graves. Entonces, obviamente también pueden ver las recomendaciones, pueden ver
Sí. Flor, con COVID me preocupa que es una vacuna que consideran que estuvo para la pandemia, Y no, yo creo que hay que dar, lo que vos acabas de decir es clarísimo. Es un virus que llegó para quedarse. Por lo tanto, tenemos que vacunarnos, porque si no, podemos volver a tener los cuadros que todos hemos visto de pediatría, adultos mayores, gravísimos, ¿cierto? Entonces, la vacuna para COVID no tiene que ser una vacuna olvidada, tiene que ser una vacuna que se aplica, tanto en Sí, pediatría como en adultos, ¿eh? y esto que decís es muy importante y sobre todo tener en cuenta que ya no importa, hay mucha gente dice, tengo 6 dosis y tuve 3 veces COVID, ¿para qué me voy a vacunar? Bueno, tenemos que dejar de contar las dosis y tenemos que, digamos, cambiar el chip y pensar COVID como pensamos gripe. Las personas que tienen Tal indicación cual, de vacuna exactamente. antigripal Sí. se vacunan todos los años. Y no importa, yo ya no sé ni cuántas dosis antigripal tengo dadas, porque como profesional de la salud me vacuno todos los años. Bueno, con COVID es lo mismo. ¿Por qué? Pero claro, Primero porque sabemos que la protección que brinda la vacuna, digamos, no es infinita y no es a largo plazo. Claro. Y por otro lado, porque también las vacunas se van actualizando en función de las variantes que van circulando. Porque va Entonces, cambiando, claro, sí. va cambiando, claro. Entonces, para mí lo más fácil para los colegas que nos están viendo es dar juntas, y ojalá que en el futuro las tengamos ya directamente combinadas en una sola vacuna, COVID y gripe todos los años. Y hay algunas poblaciones, los inmunocomprometidos, moderados o graves, las personas trasplantadas, las personas con VIH con CD4 bajos, que tienen que recibirla cada 6 meses la vacuna, ¿sí? Pero eso también es muy importante, recordar ese punto, porque para la población sin ningún grado de compromiso te la haces anual, pero los pacientes de mayor riesgo tiene que ser cada 6 meses, no hay que olvidarse este punto. Bueno, y algo para contar, que por ahí muchos lo saben porque las actas de CONAIN son públicas, es que la vacuna COVID va a ser incorporada al calendario nacional de vacunación con indicaciones prácticamente idénticas a la vacuna antigripal, con lo cual, por eso, más todavía el mensaje que le tenemos que digamos, que transmitir a los pacientes es: te dan la vacuna de gripe y de COVID juntas, tienen prácticamente las mismas indicaciones. Totalmente. Ya dejemos de contar si se dio 5, 6. Por supuesto, si una persona no tiene ninguna dosis dada, tiene que recibir el esquema primario completo y después... eso sí, pero es importante, digamos, cambiar ese chip y entender que el COVID-19 es un virus que llegó para quedarse. Bueno, seguramente nos quedan temas afuera porque en una hora hemos hablado, creo que pasamos por varios temas. No sé, Ana, si querés como decir unas palabras para que vayamos cerrando este encuentro. Bueno, sí, es un tema que ya viste que cuando me escuchen me dice, ¿vas a seguir con el mismo tema? Sí, voy a seguir con el mismo tema. Cada vez que hago una diapositiva con los niveles de cobertura que no llegan nunca al nivel esperado, insisto, cuando damos las charlas, cuando hablamos con los pediatras, por favor, tenemos vacuna cuando hablo de calendario, tenemos la vacuna en la heladera. La vacuna tiene que ir al individuo, no quedar en la heladera. Entre todos hagamos el esfuerzo de ser un país como fuimos hace algunos años, con muy buenas coberturas. Yo creo que el impacto de la pandemia estuvo en las coberturas también. Recuperemos las coberturas. Las vacunas están disponibles. No permitamos, ustedes saben que la OPS nos ha puesto más o menos en rojo para sarampión y polio. Nosotros que estábamos tan orgullosos de no tener brotes de sarampión, ¿cierto? O sea, bueno, entonces me parece que eso es una de las cosas que yo quiero remarcar mucho. Las vacunas son seguras, hay vacunas de calendario, pero que tienen que llegar al individuo.
Sí, totalmente. Bueno, 100% de acuerdo con lo que decís, no quiero ser reiterativa, solo quiero cerrar agradeciendo a todos los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar después, porque tenemos muchos colegas que están todavía trabajando y por ahí van a verlo después por YouTube. Nuevamente, decirle feliz día a los vacunadores y vacunadoras. Y exactamente. Un aplauso para el laburo que hacen, que es espectacular, que es un trabajo en equipo y que muchos de los logros de las vacunas son gracias a ustedes que a están ellos, ahí, gracias a ustedes, en el terreno, así que gracias, los queremos un montón y bueno, muchas gracias por estar ahí, Diego, no sé si... Por estar. No, yo primero banco que esté la familia por ahí, ¿no? Porque eso también forma parte del trabajo del personal de la salud. Flor, lo hablábamos siempre en pandemia, aprendimos a eso. Ana, también vos estabas ahí con un ayudante que tuviste para la parte técnica. Y bueno, decirles a las vacunadoras y a los vacunadores que esto que hacemos en realidad es un pequeñísimo, pero muy pequeñísimo reconocimiento. Tendríamos que tener una fiesta, mira, de 24 meses para agradecerles el laburo que ustedes hacen solamente día por día, porque como bien decía Flor y bien decía Ana, el vehículo, ¿no? La herramienta de aplicación en territorio, en el suelo, así donde vive la comunidad, y mucho más en lugares donde la comunidad no tiene siempre la atención que debiera. Sí. Ahí están ustedes. ¿Cómo no quererlos, y cómo no reivindicarnos y decir, lo necesitamos todos los días, que tengan mejores salarios y que tengan condiciones de trabajo, porque todo hace al bienestar. Así es. Listo. Saben que cuentan con la SABE, saben que cuentan con la SADI, nos escriben en nuestras redes lo que necesiten y acá estamos para vernos en el próximo encuentro. Gracias, Flor, y gracias, Ana, por el tiempo de ustedes. Los que estuvieron del otro lado, también gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.